Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días a todas, a todos. Qué gusto saludarles. Pues yo entiendo que los ánimos no están muy buenos, ¿verdad? Después de los hechos ocurridos este fin de semana, ¿verdad? Eh, pues la verdad es que no sé ustedes, pero pues creo que eh, sí desanima mucho, ¿no? Las noticias de violencia, en fin. Pero bueno, agradezco que estén esta mañana aquí para seguir con esta sesión de Cabildo Abierto. Déjenme empezar a compartir la pantalla para retomar justo donde nos quedamos. Un momento. Momentino, ahí está. Bueno, ok, pues espero que hayan tenido dentro de lo posible un buen fin de semana, que hayan recargado pilas. Y bueno, un poco para recapitular, volvernos a concentrar en el tema. Mencionábamos la sesión pasada, ¿no? Que hay dos enfoques de Cabildo Abierto entonces. Uno que hace referencia a un modelo ideal de cabildo, de municipio, de ayuntamiento, ¿verdad? En el que es transparente, abierto con la ciudadanía, y no solamente eso, ¿no? Decíamos que el corazón del Cabildo Abierto desde esa perspectiva es la interacción directa, ¿no? De los ciudadanos, bueno, la incidencia, ¿no? La participación, la interacción a dos vías, ¿no? Entre el gobierno municipal y la ciudadanía. Y no solamente eso, ¿no? También otros tipos de actores que se relacionan o están involucrados o pueden contribuir en la resolución de problemas públicos, ¿no? Entonces, es todo un concepto, ¿verdad? Que pues tiene que ver también con este concepto de gobierno abierto, parlamento abierto, ¿no? Que pues está en boga a partir de la alianza, ¿verdad? Por el gobierno abierto, que empieza a promoverse en los últimos años a nivel internacional y que incluso pues México fue sede de la primera reunión internacional de la alianza por el gobierno abierto en su momento. Y el otro enfoque, ¿verdad? Decíamos que la definición puntual más, esa es como una definición general, más abierta, y el otro enfoque, una definición más estricta, más particular, tiene que ver con el cabildo abierto como un mecanismo particular de participación ciudadana, ¿no? Y es por ello que el cabildo abierto forma parte de los módulos de este diplomado de mecanismos de participación ciudadana. Es por ello, ¿no? Porque el cabildo abierto también es un mecanismo, ha sido así entendido, conceptualizado y incluso regulado como un mecanismo de participación ciudadana. Y bueno, la sesión pasada vimos cuáles eran los indicadores para hablar de un cabildo abierto. Es una propuesta metodológica, no es la única, pero vimos, ¿no? Que hay varias características y bueno, contrastamos algunos ejemplos aislados, concretamente con nuestros municipios, con nuestras alcaldías, ¿no? Un poco un ejercicio, obviamente no riguroso, pero un poco una comparación reflexiva para ver qué tanto, qué tan lejos o qué tan cerca estamos de tener con un cabildo abierto, ¿no? En nuestras experiencias reales, cotidianas, no como académicos, sino como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Un poco esa fue la intención de la sesión pasada. Y después, para finalizar, empezamos a ver casos en donde se dan buenas prácticas,
¿no? Donde algunos gobiernos se están acercando a la figura del cabildo abierto, ¿no? Como el caso de Metepec, que fue el primer municipio considerado como innovador en materia de gobierno abierto. Pero bueno, no terminamos de ver los ejemplos, vamos a terminar de ver estos ejemplos y después entramos en esta sesión a ver ya por fin el cabildo abierto como un mecanismo de participación ciudadana, que en muchos casos están interrelacionados, ¿no? Ambos enfoques, ¿no? No los hacen divorciarse uno del otro, ¿no? El enfoque del cabildo abierto como gobierno abierto no necesariamente es irreconciliable o aparte, ¿no? De un mecanismo de participación ciudadana. Incluso, pues incluir, ¿no? Incluir esta participación ciudadana institucionalizada, pues parte de los ideales, de los indicadores. Ahora, pues vamos a terminar de ver estos indicadores. Vimos el caso de Metepec, Culiacán, Toluca. Bueno, tenemos el caso de Juárez, Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, esto es un ejemplo, ¿no? De un cabildo abierto. No solamente, vean aquí, ¿no? Aquí, justo en este caso, este es un ejemplo, ¿no? En donde no solamente el cabildo abierto implica que se transmita en vivo o que sean públicas las sesiones del cabildo, ¿no? Que sea abierto a la ciudadanía, sino esto es un ejemplo en Juárez, Chihuahua, de cómo sí participa la ciudadanía directamente en las sesiones del cabildo, ¿no? Por eso son cabildos abiertos. Entonces vamos a ver simplemente este ejemplo. Tenemos una participación ciudadana. Vamos a pedir que se conecte la señora María Elena Mendoza. Agradezco la oportunidad. Bueno, como ciudadana quiero externar, ¿verdad?, que respecto a los servicios de recolección de basura, pues escuchando todas las declaraciones de los regidores, ¿verdad?, que son cuestiones más que todo técnicas. Sin embargo, a nivel de ciudadanos hemos tenido fallas en el servicio, los cuales han sido mayor desde hace aproximadamente 3 meses. De 3 visitas que se tienen programadas a la semana, son 2 y a veces solamente una. Esto es en el área de Valle del Sol, Júpiter y Tres Cantos y otros fraccionamientos aledaños. Sin embargo, no solo es la frecuencia, sino la calidad del servicio. Por ejemplo, en Colonial del Valle, 600 viviendas pasan por unas calles y por otras no. En Quintas del Valle no se vacían los contenedores, solo seleccionan las bolsas y el resto de residuos se queda en el fondo del contenedor, creando pues olores nauseabundos. En Cerrada Ámbar, las últimas 3 visitas, el camión ha derramado gran cantidad de aceite y líquidos que dejan un olor muy desagradable y que por supuesto son un poco de infección, además que la mancha no se quita ya del asfalto. Y durante el vaciado que se hace en el camión van dejando restos de basura por las calles. En Paseo del Real hasta hoy pasó, parece que tenía como una semana que no hacían recorrido. Y aunado a esto, cuando hacemos los reportes a PASA, bueno, a mí me mandaron al 072 y la persona que me atendió me contestó muy molesta, que si no era yo consciente de que estábamos en una contingencia y que tenía que tener consideración en eso. Entonces, como ciudadanos resaltamos la necesidad de la mejoría en el servicio. Nosotros no conocemos los procesos a los cuales estaba refiriendo el regidor, pero sin embargo la regularidad anteriormente estaba bien, el servicio se puede decir que estaba bien. Esto está ocurriendo mayormente dentro de los últimos 3 meses. Es todo, muchas gracias. Tenemos 2 participaciones ciudadanas. Señora Mónica Martínez Nila. Buenas tardes, señor presidente municipal. Bueno, no podemos ver toda la sesión, ¿verdad? Espérenme tantito porque escuché que alguien levantó la mano o puso un comentario. Déjenme revisar. Hola, ¿qué tal, Virginia? Muy buenos días, te escuchamos. Hola, buenos días, Ale. Sí, particularmente en Juárez sucede una situación muy, pues podría decirse extraña,
El hecho del cabildo abierto se debe a que un ciudadano ahora sí que trató de intervenir, se lo negaron y entonces ahora sí recurrió a las autoridades y de esta manera, a través de un amparo, se le permite ingresar a las sesiones de cabildo. Y bueno, él es el que ahora sí, al que le agradecemos el cabildo abierto en Juárez. Y ya ahora con la ley de participación ciudadana, pues ya es un mecanismo de participación, ¿no? Pero su vez primera fue a través de este ciudadano. Y fíjate que la ciudadanía de Juárez es sumamente participativa y tenemos una situación extraña, me refiero porque en proceso electoral vemos que Juárez tiene la menor participación del Estado. De los municipios cuenta con la menor participación electoral y también a nivel país, Juárez, los distritos de Juárez son de los de menor participación y del 2019 a la fecha se han promovido 2 plebiscitos y una revocación de mandato. Ninguno se ha celebrado. El plebiscito, aunque sí ya iba a punto de celebrarse, era relativo a luminarias públicas, que era el mismo tema de aquí de la ciudad de Chihuahua. Entonces, se hace la consulta aquí en la ciudad de Chihuahua, se gana, de hecho no se gana, no se junta el 10% que es el porcentaje requerido, pero la mayoría de la gente que va y vota, vota porque no se lleve a cabo y es mucha gente, se tiene una participación muy cercana al 10%, muy, muy cercana. Y entonces lo que hacen en Juárez, el presidente municipal de Juárez sale y entonces pues quita de la mesa el proyecto, ¿no? Para que no se lleve a cabo ahora sí que la consulta viendo ya la situación de aquí de Chihuahua. Eso es todo. Gracias, buen día. Gracias a ti, Virginia. Muchísimas gracias por comentarnos esto. Yo la verdad no sabía esto del amparo, que fue gracias a un ciudadano. Qué interesante, lo voy a revisar. Es lo fascinante, ¿no? De estas sesiones, que, pues bueno, podemos todos, ¿no? Retroalimentarnos y justo aprender este tipo de cosas, los orígenes, ¿no? De la participación ciudadana estatal tiene, en todos los casos, muchas veces, orígenes extraordinarios, ¿no? Fabulosos. Muchas gracias, Virginia. Y qué interesante esto que señalas, ¿no? Que son muy participativos, pero que tienen baja participación a nivel municipal y en elecciones federales, ¿no? Entonces es muy interesante, la verdad es que sí valdría la pena asomarse a estudiar el caso. Yo por lo menos sí voy a estudiar justo para mejorar este módulo, ¿no? De este diplomado, el caso que nos mencionas, porque me parece eh, muy interesante. Muchas gracias, Virginia. Veo que también hay un mensaje acá. Bueno, y qué mal, ¿no? Lo que nos comentas también del caso que se quita, ¿no? Viendo la participación ciudadana. A ver, Marisol Cervantes también compartiendo mi punto de vista. Gracias por compartir esto. Bueno, entonces, viendo este caso de Juárez, ¿no? Que se institucionaliza a partir de este amparo, pero vean la sesión de Cabildo, qué interesante, ¿no? Porque nos puede servir para orientarnos de qué tendría que ir, ¿no? Las sesiones de Cabildo abierto. Insisto, no es solamente que se hagan públicas, que se transmitan a través de las tecnologías digitales o que se permita entrar a los ciudadanos. Lo ideal, el objetivo, lo central es que realmente puedan ciudadanas, ciudadanos participar. Participar, duda, el amparo de Juárez tuvo efectos generales. Yo creo que no, pero evidentemente a partir de ahí se institucionalizó, ¿no? Y se llevó a la ley de participación ciudadana, como nos dijo Virginia, ¿no, Virginia?
Sí, no tuvo efectos generales. Esto es en 2013 y luego en 2017 ya se reglamenta, pero solamente en Ciudad Juárez. Y luego ya después viene la ley de participación ciudadana del Estado. Ahí les voy a poner una liga donde viene lo relativo a este caso, pero también es la página que crea este empresario, crea una organización, se llama Plan Estratégico de Juárez. Son sumamente participativos y realmente ellos son los que han estado pues muy al pendiente del tema de participación ciudadana, incluso en el Consejo Consultivo, que es el órgano encargado de la revisión de que se cumpla con la ley de participación ciudadana aquí en Chihuahua. Ellos siempre están participando para formar parte de ese Consejo Consultivo. Ahí les pongo la página. Muchas gracias. Bueno, ¿no? Entonces, lo importante, ¿no? Es entonces que realmente puedan, exacto, ¿no? Como dice Cristian, me imagino que sienta un precedente importante y de ahí, ¿no? Que se reglamente a nivel municipal de Juárez y después a la ley de participación, tal como nos relata aquí Virginia. Qué interesante. Entonces, lo ideal es que realmente las ciudadanas, los ciudadanos, podamos participar, no solamente ir a observar o recibir esta comunicación unidireccional, sino que vean los problemas, ¿no? Este problema que escuchamos en la sesión, en esta de ejemplo que les traje, es un problema que pareciera muchas veces, ¿no? Tan irrelevante, pensando en los problemas que vemos, ¿no? A veces tan que llaman la atención de las primeras planas, ¿no? Como el terrible hecho de Querétaro, ¿no es cierto? Pero estos problemas públicos que son de la cotidianidad eh, son fundamentales para que podamos vivir también en una vida comunitaria, en una vida tranquila, con todos los derechos, ¿no? Una vida digna. Entonces, pareciera un problema irrelevante, pero en realidad no lo es. Y es bien importante que podamos decirle a las personas por las que votamos que algo tan básico como el sistema de recolección de basura no está funcionando y puede ser incluso un foco de infección, ¿verdad? Como es lo que la ciudadana va a plantear en esta sesión. Este es un ejemplo, me parece muy bueno, de lo que tendría que ser justo el cabildo abierto. Pero evidentemente, como hemos tratado aquí de mencionar o de hacer la distinción, no basta tampoco con que la ciudadanía exponga los problemas públicos o presente propuestas, porque bueno, un gobierno puede fingir que escucha, pero después no accionar o no hacer, diseñar políticas públicas. Entonces son varias etapas, varios indicadores los que tenemos que ir analizando para saber si estamos ante un instrumento eficaz o no, ¿verdad? Entonces, bueno, la chamba pues es todavía larga porque pues este tema, como hemos visto, pues no es de los que más se ocupa la academia, no es de los más conocidos tampoco, el gobierno municipal en general siempre como que queda olvidado, siempre se le da más importancia, decíamos, ¿no? Al Poder Ejecutivo, al Poder Federal, ¿no? Al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Ejecutivo a nivel estatal, pero pocas veces ponemos la atención correspondiente en los gobiernos municipales. Entonces necesitamos, pues, darle la importancia que se merece a este tema, porque como ustedes pueden ver, es realmente importante poder señalar, ¿no? Los problemas que nos afectan en el día a día. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahora, ¿qué otro ejemplo? Bueno, este de Sinaloa ya lo vimos. Metepec también. Toluca ya. Coatzacoalcos. Vean, aquí
Este también es una muy buena práctica. El municipio de Coatzacoalcos, en Veracruz, es un ejemplo de un municipio innovador. Vean que lanzaron una app. Descarga la app de la ciudad, ponemos la tecnología al servicio del ciudadano. Y bueno, uno puede ver en esta app la agenda municipal, el ciudadano vigilante, obras y acciones, predial, protección civil, reporte ciudadano y trámites. Cada vez son más las aplicaciones que existen para poder realizar este tipo de acciones públicas, pero lo cierto es que la mayoría de las aplicaciones que hay son a nivel estatal o federal, ¿no? Entonces, muy pocos casos son a nivel las apps de los gobiernos municipales y es por ello que este ejemplo pues es muy relevante, ¿no? En el tema que nos ocupa. Porque bueno, se me pueden decir, no es la primera app que hay, ¿no? Pero son pocas las aplicaciones o el desarrollo tecnológico a nivel de los municipios. Entonces ahí está como la diferencia. Entonces vean, aquí está la página de Coatzacoalcos, de la página oficial de Coatzacoalcos, y aquí está como el instructivo para descargar la app. O sea, vean de entrada, ¿no? Se ve mucho más moderna la página. Luego uno puede entrar a las redes sociales, incluso comunicación por WhatsApp, LinkedIn, ¿verdad? Y vean, y otras. Ah, no, perdónenme, esto es para compartir, yo estoy inventando, perdónenme. Esto es como para compartir esta información, pero vean, aquí uno puede descargar, ¿no? La aplicación en Google Play o App Store. Y bueno, el municipio de Coatzacoalcos crea un nuevo canal de comunicación para los ciudadanos a través de su aplicación móvil, gratuita. ¿Qué más? Queremos ver de qué trata. Se pueden hacer reportes de incidencias en los servicios públicos, consulta de trámites, consulta de comunicados de prensa, consulta y saldo del impuesto predial y muchos servicios más. Recibe asesoría en línea del ayuntamiento, recibe alertas y consulta la cartelera de eventos de la ciudad, ¿no? Entonces suena muy bien, francamente. Entonces habría que, bueno, me parece que en otra ocasión sí la descargué y la estuve viendo y me pareció muy buena, pero ya no recuerdo si, bueno, tengo pendiente como volver a hacer esta revisión de esta aplicación, pero vean, la encontré también esta aplicación porque está referenciada en varios textos académicos sobre buenas prácticas a nivel municipal, ¿no? Entonces, es algo a rescatar. Y bueno, también en la página de Coatzacoalcos, pues es interesante ver también que es ejemplo, ¿no? De modernización, de mejor comunicación, ¿no? Que no solamente, como hemos visto, ¿no? Desde el viernes, que muchos se enfocan como más a la imagen, a la cuestión de forma y no de fondo, y que casi toda la comunicación es personalísima, ¿no? Entonces, bueno, esta página destaca por la modernización. Entonces, se puede pagar el predial, hacer reportes ciudadanos, hacer diferentes trámites municipales, y aquí también está para hacer las sesiones de cabildo, ¿no? Poder seguirlas. Entonces, vean, ¿no? Aquí uno puede consultar las sesiones de cabildo. Uy, qué lástima. Vean, nos encontramos con la misma situación de Sinaloa. No le han dado continuidad los gobiernos municipales desde el 2018. Vean, ¿no? Bueno, esto sí es triste, ¿no? Vean. Porque, pues sí, lo que hemos estado diagnosticando nosotros, ¿no? Encontrando, observando. Que puede haber avances, pero si no se les da seguimiento por los gobiernos de transición, pues bueno. A ver, Pamela Ortega. Hola, Pamela, muy buenos días, te escuchamos. Hola, buenos días a todas y todos. Yo tengo una duda. ¿Qué podríamos hacer para que lo que pasa en Ciudad Juárez, bueno, en todo Chihuahua,
se pueda realizar en cada uno de los municipios del país. Yo hace varios años fui periodista, yo estudié comunicación, me dedicaba al periodismo, ahorita ya no, ahorita estoy en el Ople de Guanajuato, pero en su momento cuando era periodista la única manera que la ciudadanía interfiriera en los asuntos del cabildo o en las sesiones era o acercándose a un medio de comunicación para que les hiciera el favor de cubrir la nota y pues ya estaba en el medio, si era importante lo hacía y si no pues no, y la otra manera era con un regidor. Entonces ahí dependía mucho qué gobierno estaba, o sea, qué partido estaba y cuánta era a qué regidor se acercaba. Por ejemplo, si se acercaba a un partido de minoría, pues no había mucho seguimiento, ¿no? Y solitos como que le apagaban la nota. Entonces, esto que vi me parece muy importante, muy interesante, que debería de hacerse en cada uno de los municipios del país y nos ayudaría bastante en la confianza que tienen la ciudadanía en las autoridades y en las elecciones. Siento que hasta aumentaría la participación ciudadana en las elecciones porque muchos nada más van a votar y ya, pero no exigen, y no es porque no quieran exigir a sus gobernantes, sino porque no saben cómo. Entonces, esto estaría muy bien en todos los municipios y mi pregunta es esa, ¿qué se podría hacer para que se llevara a cabo? Muy buena pregunta, Pamela. Qué bueno que lo planteas, porque, bueno, hay varios caminos, ¿no? De entrada, y ahorita vamos a hacer ese ejercicio, es el ejercicio 2 que vamos a hacer. Habría que revisar si en nuestro estado, nuestra entidad federativa, está legislado o no está legislado el cabildo abierto, ya sea como un mecanismo de participación ciudadana en términos de la ley de participación ciudadana, es decir, si está en nuestra ley de participación ciudadana, y ahorita eso es lo que yo quiero que ustedes vean en cada uno de los municipios, o si está en la ley orgánica municipal o en alguna otra ley administrativa. Eso es lo primero que tendríamos que ver como ciudadanos, ¿no? Ver si está legislado, porque si está legislado, bueno, si está legislado en la ley de participación ciudadana, pueden acudir ante los tribunales electorales a través de un JDC, ¿no? A exigir que se cumpla con estos mecanismos de participación ciudadana, que se promuevan, que se hagan las convocatorias, ¿verdad? Si está regulado en la ley orgánica municipal, me parece que también se podría seguir el precedente que nos plantea Virginia a través de la figura del amparo, ¿no? Esa es como la vía jurídica, me parece, pero también puede haber activismo social, ¿no? Convocar a varias ciudadanía para exigir directamente a las autoridades municipales que lo implementen. Pero el riesgo de esto es que, pues bueno, tal vez, exacto, Erika, ¿no? Puede estar a nivel estatal, pero no en todos. Y ahorita vamos a ver en el ejercicio 2 que tenemos preparado, ahorita que terminamos de dar los ejemplos, vamos a entrar a ver las legislaciones. Podemos presionar para que a lo mejor un gobierno municipal en turno diga, bueno, está bien, vamos a escucharlos y vamos a organizar cabildos abiertos de manera proactiva. El problema de esto es que cuando se vaya el gobierno municipal en turno, pues que no se le dé seguimiento, ¿no? Entonces, yo creo que se puede recurrir, ¿no? A través de la justicia electoral o de los juicios de amparo si esto no está regulado como tal. Augusto. A ver, vamos a ver aquí. Bueno, Virginia aquí nos compartió el link del plan Juárez. Muchísimas gracias, Virginia. Augusto Hernández. Hay una discusión competencial jurisdiccional sobre la instancia que debe conocer sobre derechos políticos. Así es. Como acto administrativo en vía de amparo
o violación de derechos políticos en tribunales electorales. Totalmente, ¿no? Y vean que en general, todavía si a mí me lo preguntaran, al ser un derecho político, hay que estar vinculado con un derecho político electoral, definitivamente la competencia tendría que ser de los tribunales electorales, ¿no? El tribunal electoral históricamente ha ido ampliando la esfera de su competencia para tutelar los derechos, más allá de los derechos políticos electorales que expresamente señala la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ha ido ampliando la esfera, ¿no? Incluso ustedes han visto que recientemente se emitió esta jurisprudencia para también entrarle a los actos parlamentarios cuando estén relacionados los derechos políticos con los derechos político-electorales, ¿no? Entonces, pero vemos que la Cámara de Diputaciones ya presentó el dictamen para una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, justo para limitar el actuar de los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que no le entren a los actos parlamentarios, a lo que se ha dicho que forma parte, ¿no?, del derecho parlamentario. Entonces, esto puede ser también un tema en donde, bueno, y también se ha discutido, ¿no?, recientemente sobre recursos de los municipios en temas de violencia política en razón de género, en razones de, pues sí, de violencia política, hasta dónde puede llegar la competencia del tribunal para tutelar estos derechos. Pero bueno, yo también considero como José Alberto que el medio idóneo sería el JDC, pero, insisto, ¿no? Si al menos está, desde mi perspectiva, y ahorita van a verlo en sus entidades, ¿no? Si está regulado en la Ley de Participación Ciudadana, a mí me parece que completamente esto sería facultad, competencia de los tribunales electorales. Si no estuviera regulado, pero estuviera contemplado en la Ley Orgánica Municipal, me parece que se puede, pues ahí, exigir que se cumpla a las autoridades locales. Y si no estuviera legislado en ningún lado, pues a mí me parece que sí se puede acudir, ¿no?, al juicio de amparo también, como el presidente de Juárez. Pero bueno, es interesante, ¿no? Y bueno, si quisiéramos ya implementarlo, pues sería como movilizarnos, lo cual es muy complejo, pero se puede hacer. Hay una iniciativa popular, ¿verdad? Juntáramos muchísimas firmas y que esto se legislara a nivel federal y se obligara a todos los municipios. Pero bueno, yo no estoy tan segura de esa última vía. Bueno, puede ser una opción, pero hay que discutirlo, porque a mí me parece importantísimo respetar el federalismo, ¿no? No o sea, no todos los estados tienen que seguir la misma vía para regular la participación ciudadana, pero bueno, tal vez aquí sería importante considerarlo. Cristian, te escuchamos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Pues yo considero que el fin de semana estuve revisando en base a lo que estuvimos analizando el día viernes sobre algunos ayuntamientos de distintas entidades federativas y me di cuenta que pues sí suena muy bien el tema de la participación ciudadana con los mecanismos. Sin embargo, me di cuenta que la mayoría de ellos tiene información respecto a recaudación. Por ejemplo, que paga tu predial, que paga tu tenencia, que paga esto, que paga... Pero cuando quieres ver sobre, por ejemplo, licitaciones, contratos, transparencia o cómo implementar un mecanismo, alguna consulta o algo, los links no funcionan. Entonces, ahorita lo que estábamos revisando, de que sí te dicen cómo pagar tu predial, cómo hacer cierto... Creo que los ayuntamientos están más enfocados a la cuestión de recaudación que a la cuestión de transparencia, de información, y creo que menos les va a interesar estar implementando ciertas, incluyendo en la legislación, o en este caso que sería a través del Congreso de los Estados, los mecanismos de participación que generando iniciativas. Sería todo. Gracias. Gracias a ti, Cristian, y te felicito por revisar las páginas, ¿no?, de varios ayuntamientos. Qué buen ejercicio, la verdad.
creo que eso abona, ¿no? A que conozcamos cuál es el panorama, ¿no? Tendríamos que revisar toda la cantidad de los municipios para tener un diagnóstico obviamente mucho más preciso, pero lo cierto es que con toda probabilidad, ¿no? El diagnóstico nos arroje pues datos desalentadores, porque son los menos los municipios que realmente lo han institucionalizado y que no importa qué gobierno llegue, si es de un partido o de otro, se da continuidad, ¿no? Una, porque hay una vocación histórica, como el caso de Metepec, porque lo han sabido hacer, institucionalizar y volverlo obligatorio. U otra, porque pues algún gobierno muy reciente lo ha podido también, ¿no? Llevar a la práctica y se ha institucionalizado, pero vemos que la mayoría pues son a veces como buenas intenciones, pero que al final no se materializan o no se institucionalizan o no se les da continuidad. O a veces no son ni siquiera buenas intenciones, sino como propagandístico, ¿no? O para dar la finta de apertura. Y pues sí, obviamente en el tema de transparencia coincido contigo, Cristian. Falta muchísimo, ¿no? Para saber exactamente cómo se dan los contratos municipales, las asesorías, las consultorías. Falta muchísimo. Entonces, creo que todo esto que ustedes están comentando abona, ¿no? Al diagnóstico, al panorama, para que sepamos realmente cómo está este mecanismo en nuestro país. Vamos a escuchar a continuación a Miguel Alejandro Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, maestra Tello? Muy buenos días. Abonar en algunos puntos que se han tratado. En materia de acceso y a la información pública, quizá los ayuntamientos no tienen la información disponible en sus páginas web porque hay plataformas específicas para esto, ya sea la Plataforma Nacional de Transparencia o en el caso del Estado de México, de donde soy originario, es el sistema IPOMEX, donde los sujetos obligados dan cumplimiento a sus obligaciones de transparencia comunes y específicas. Aquí podemos encontrar los contratos, las actas de cabildo, las gacetas municipales. Son alrededor de más de 70 fracciones donde los sujetos obligados cumplen sus obligaciones de transparencia. Hay fracciones que deben cumplir con una periodicidad de mes a mes, hay otras que son de 6 meses, de cada 3 meses, y esto hay también fracciones que tienen que cumplir, tienen que actualizar el año en curso y 6 ejercicios anteriores, o 3 años anteriores, o 2 años anteriores. En este sentido, en el Estado de México, me llama la atención los ejemplos que se mostraron de Metepec y Toluca. Metepec y Toluca son 2 de los municipios que nunca han cumplido con el 100% de sus obligaciones de transparencia. Aquí en el Estado de México, el Infoem, que es el órgano garante de transparencia y acceso a la información, año con año verifica cómo cumplen los sujetos obligados sus obligaciones en este sistema, en esta plataforma, el IPOMEX. Del 2017 a la fecha, bueno, al año 2021, únicamente 13 municipios en 5 años han alcanzado el 100% del cumplimiento de obligaciones de transparencia, lo cual es, como usted comentaba, desalentador. De 125 municipios en 5 años, solamente 13 han cumplido el 100% de obligaciones de transparencia. Es totalmente un fracaso para la transparencia. En materia de cabildo abierto, me gustaría platicar un poco la experiencia que tuve. Tuve la oportunidad de ser secretario del ayuntamiento en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México. Aquí en el Estado de México, la realización de sesiones abiertas de cabildo sí está regulada en la Ley Orgánica Municipal. Se establece que tiene que ser con una periodicidad de 2 meses y se tiene que emitir una convocatoria con 15 días de anticipación para que la ciudadanía pueda estar enterada de la realización de las sesiones de cabildo. Se le da acceso a la sesión, se le da derecho a voz, pero no a voto. Y en la convocatoria preferentemente se tiene que establecer el tema que se va a abrir a la ciudadanía. En este caso tuvimos, bueno, a mí me tocó proponer como secretario del ayuntamiento al cabildo que descentralizáramos estas sesiones de cabildo. Íbamos a realizar las sesiones de cabildo a las comunidades para que
la ciudadanía tuviera más fácil acceso. Cuando estuvimos en campaña, uno de los más grandes problemas o quejas, más que problemas, era sobre el servicio de parquímetros. La ciudadanía quería saber a dónde, estaba inconforme por la instalación de parquímetros. Quería saber a dónde iba el dinero y no había transparencia. ¿Nosotros qué hicimos? Hicimos una especie de presupuesto participativo, creamos unos lineamientos para que la ciudadanía pudiera ser testigo de la recolección del dinero de los parquímetros, en primera instancia. En segunda instancia, cada 3 semanas sorteábamos el recurso de los parquímetros y se asignaba de forma directa a la comunidad, para que la comunidad decidiera en qué quería gastar ese dinero de los parquímetros. Y generalmente cuando teníamos cabildo abierto, lo que hacíamos era ir a la comunidad que había resultado ganadora o acreedora a este recurso de los parquímetros, para que en el seno de esta sesión de cabildo ellos decidieran qué poder hacer con el recurso de los parquímetros. Incluso en el mes de abril, el cabildo abierto se abrió a los niños para que nos dijeran cómo querían ver su municipio, y sobre todo fue una cuestión de que los niños querían pues más áreas verdes, más forma de recreación. Desafortunadamente, a pesar de todos estos esfuerzos, nos topamos con una triste realidad de que pues, la ciudadanía no le interesa participar en este tipo de ejercicios. Es muy limitada la participación, y también en eso tenemos que crecer nosotros como ciudadanos, como sociedad. Es cuanto por mi participación, maestra. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por comentarnos esto. Bueno, esta atención, ¿no? Llamada de atención que te hizo los municipios que hemos aquí referido, ¿no? Como de buenas prácticas. Y sí, ¿verdad? El hecho de que tengan páginas innovadoras o otros indicadores positivos, ¿no? De cabildo abierto no garantiza que cumplan con las 57 obligaciones en materia de transparencia, ¿no? Entonces eso pues también hay que señalarlo si es el caso. Gracias por indicárnoslo, Miguel. Qué desalentador, ¿no? Nos compartiste que solo 5 municipios en el Estado de México cumplen con el 100% de las obligaciones. 13 del 2017 a 2021, únicamente 13 han logrado cumplir con el 100% de las obligaciones de transparencia. Esto está en la página del INFOEM, Estado de México. Tienen los resultados de la verificación virtual oficiosa. Ese procedimiento se llama verificación virtual oficiosa de las obligaciones de transparencia, y viene en un formato de datos abiertos bastante accesible, en el que en una hoja de Excel vienen los resultados por sujeto obligado. En el Estado de México hay 1,200 sujetos obligados. Ayuntamientos, secretarías de Estado, universidades, etcétera. Partidos políticos, etcétera. Claro. Sí, y esta revisión se hace tanto a nivel nacional, ¿no? Por el INAI y los otros institutos a nivel estatal. Entonces, pues sí es bien importante, ¿no? También tener estos indicadores. Muchas gracias. Yo prometo actualizar cada vez más estas sesiones de estos módulos, pero también qué interesante lo que nos mencionabas, ¿no? En el sentido de, bueno, quería preguntarte, ¿cuál es el municipio que nos mencionaste del que fuiste servidor público? Ixtlahuaca, Estado de México, es un municipio mediano del Estado de México, cercano a Toluca, con un gran porcentaje de población indígena. Qué interesante, la verdad es que sí también, tal como el caso que nos pone aquí Virginia de Juárez, del Amparo, y este caso que me mencionas, me parece pues muy buenas prácticas, ¿no? El caso que nos dijiste de los parquímetros se me hace un excelente, ¿no? Un excelente ejemplo de política pública y de presupuesto participativo. También lo voy a revisar. Y como señalas, ¿no? Sí, otro reto pues es la participación ciudadana. También me hiciste recordar que en el Estado de México se da mucho el caso de cómo está regulado la ley orgánica municipal, pues algunos municipios lo simulan, ¿no? Simulan las sesiones de cabildo abierto con personal del mismo ayuntamiento para decir que hubo una sesión, pero muchas veces esto ni ocurre, ¿no?
porque lamentablemente pues no hay participación, ¿no? Y no hay participación porque no hay pedagogía pública también. Entonces no es como culpa ni de las autoridades ni culpa de la ciudadanía completamente. Me parece que sería un error, ¿no? Hablar de culpas, sino pues que son responsabilidades, ¿no? La corresponsabilidad. Entonces, pues necesitamos meterle a revisar todas estas cosas. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que todo lo que ustedes nos están aquí comentando aporta muchísimo. Erika Bailón nos dice, yo tengo una duda sobre este proceso legislativo. Se aprobó la Ley General de Participación Ciudadana y se supone que debe estar publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero no está. Bueno, ahorita revisamos esto en la página, denme un momentito, en la página de que vamos a hacer el ejercicio y ahorita lo revisamos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vean, ¿no? Estamos como viendo que podemos ir de casos muy buenos a un panorama desalentador y que donde se ha intentado implementar, pues también hay muchísimos problemas que superar, obstáculos que superar, ¿no? En fin, entonces vamos a continuar, terminamos de ver estos ejemplos para hacer el ejercicio. Bueno, ese es el de Coatzacoalcos, ¿no? Que tiene una aplicación como una buena práctica. Y finalmente tenemos el caso de Decide San Pedro. Insisto, no son los únicos ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Y lo llamo buena práctica porque ninguno de estos municipios, ¿verdad?, quiere decir que son el modelo a seguir o que están mejor que otros. Me parece que no, y que justo lo que nos acaba de decir, ¿no?, su compañero Miguel, en el sentido de que algunos no cumplen con el 100% de las obligaciones de transparencia, pues nos hace, obviamente, tomar con más cuidado estos casos. No son casos de perfección, son buenas prácticas que se pueden socializar justo para promover la creatividad, promover las ganas, ¿no?, de la ciudadanía de exigir mayor apertura por parte de los municipios, ¿no?, que se implementen este tipo de mecanismos. Entonces, por eso mismo a mí se me hace arriesgado exigir que desde la federación se exija cierto modelo de cabildo abierto, ¿no? Porque puede haber diferentes formas de implementarlo, de innovarlo, ¿no? Entonces, además, la experiencia nos ha dicho que aunque se obligue a algo a nivel federal, ¿verdad?, si no existe la cultura política detrás, la pedagogía social, pues difícilmente todo esto puede funcionar. Y bueno, incluso, bueno, es que en la noche estaba pensando en el tema de la consulta popular federal que estuvimos platicando en el módulo pasado. Es que no podía dormir. Bueno, y estaba justo pensando en lo mal, ¿no?, que hicimos todo, que hemos hecho todo en términos de pedagogía pública. Pero bueno, vean este caso, ¿no?, de San Pedro García, que es un municipio, ¿verdad?, muy conocido, del Producto Interno Bruto, ingreso per cápita más elevado del país, de los más ricos del país, en Nuevo León, y pues tiene el programa Decide San Pedro, de presupuesto participativo, con una buena práctica desarrollada, que justo pues toma el modelo, se influyó en el Decide Madrid. Decide Madrid es un programa de un ejemplo también de buenas prácticas a nivel internacional, en el cual el gobierno, más bien la ciudadanía, puede proponer a través del presupuesto participativo políticas públicas concretas, proyectos específicos, se someten a votación estos proyectos, ¿verdad? Como generalmente funciona el presupuesto participativo, y a partir de eso se generan, pero bueno, lo interesante es que estos presupuestos participativos
también se van decidiendo en conjunto con la figura del cabildo abierto, ¿no? Como un poco el caso que nos comentó Miguel sobre Ixtlahuaca, que lo voy a incluir como ejemplo de buenas prácticas en las futuras ediciones de este diplomado. Gracias a Miguel. Y bueno, entonces, bueno, esto también es un ejemplo que resalta a nivel nacional de San Pedro Garza y García, que está en la literatura, y bueno, ¿no? Porque existen diferentes etapas, ¿no? No solamente sucede, ¿no? Y también la Ciudad de México le ha estado metiendo a este tema del presupuesto participativo con un enfoque de política pública, no solamente como antes estaba en la Ciudad de México, ¿no? Que votabas el día que votabas por el tema, ¿no? Por el cual querías que se invirtiera el presupuesto, sino que se sigue un modelo como tal de política pública, ¿no? Se sientan las personas en sesiones como una clase de lluvia de ideas, justo a manifestar cuáles son las problemáticas que les interesa, que les preocupa, y a partir de ahí se van como a través de la guía de expertos, pues justo diseñando políticas públicas, alternativas, escenarios, alternativas de solución, para que justo el presupuesto destinado a esto se utilice de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, la página también, ¿no? Es un ejemplo de buena práctica porque pues se desarrolló muy adecuadamente para que también, ¿no? Incitara a la participación de la ciudadanía. Entonces aquí se pueden ver algunos resultados, ¿no? Por ejemplo, la regeneración de la avenida Emiliano Zapata, decisiones en línea, DecideFest, ¿no? Esto del DecideFest son como esas reuniones que se hacen de manera abierta, y bueno, entonces aquí uno puede como encontrar esta información, etcétera, ¿no? Pero lo interesante es que pues se colaboró con el gobierno de Madrid, ¿no? Con este programa que yo les mencionaba de Decide Madrid, y vean como que está, aquí se pueden ver como las juntas de vecinos, ¿no? Disculpa, Ale, no sé si soy yo, pero no estás compartiendo pantalla. Qué lástima, otra vez yo aquí. Un momento. Ahorita les comparto. Gracias por avisarme. Bueno, aquí está el infoem del que nos estaba hablando su compañero Miguel. Este es el de Coatzacoalcos. Aquí está. Miren, esta es la página de Decide San Pedro, que pues es muy, les mencionaba, ¿no? Tomó, asesorado por los involucrados en el Decide Madrid. Es como uno de los modelos internacionales pioneros en el tema del presupuesto participativo, ¿no? Esta es la página de Decide Madrid, ¿no? Hay debates fuertes. Lo que me encanta de Decide Madrid, vean esto. Ahorita lo íbamos a ver cuando llegáramos a los casos internacionales, pero vean, lo que me gusta de Decide Madrid es esto, que se van haciendo las propuestas y como ahora funcionan las redes sociales, ¿no? Aquí uno se necesita registrar, obviamente no puede participar cualquier bot o cualquier, ¿no? Troll, como ahora les llamamos a los que funcionan desde el anonimato, sino que obviamente te registras, hay todo un proceso para comprobar la identidad y la ciudadanía, ¿verdad? Madrileña, pero vean, esto es lo que me gusta, que se empiezan a presentar propuestas, y las propuestas con mayor votos, con mayor audiencia, con mayor discusión, pues son las que se someten ya, ¿no?
y hay una ley que obliga, ¿no?, a que se lleven a cabo, obviamente, las que tienen mayor consenso, mayor votación. Pero entonces vean que no es simplemente como unidireccional, como muchas veces funciona el tema del presupuesto participativo, ¿no? Que bueno, dicen las administraciones, ¿en dónde se podría invertir? En A, B o C. Y que al ciudadano ya se le dan esas alternativas, ¿no? En tapar baches, en, no sé, en poner un puente, no lo sé, varios temas así, ¿no? Y que el ciudadano dice, pues voy a votar por A, B o C, pero algo que ya está predispuesto por las autoridades. Lo ideal, ¿no?, es que vaya de la mano como con este concepto del cabildo abierto y que entonces puedan en un momento integrar la idea del cabildo abierto, de que el cabildo esté permanentemente abierto a las propuestas, que se discutan realmente, que haya debates, porque si hay debates ciudadanos en Decide Madrid, y vean, ¿no? Aquí está, y hay encuentros en directo con expertos del ayuntamiento, entonces esto es lo enriquecedor de la experiencia de Madrid, ¿no? Y hay cursos en línea, y hay como, pues todo una idea, un concepto de política pública integral, ¿no?, de gobernanza. Entonces, la verdad es que este programa es muy atractivo y bueno, podemos ver aquí, ¿no?, incluso verlos más activos. Y bueno, si uno pudiera entrar, podría ver aquí los debates que se dan entre los diversos ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, además esto pues está bien diseñado, que podemos ver las propuestas que se han planteado sobre temas específicos, ¿no? Porque se van haciendo como estos hashtags, ya saben, o clasificaciones que nos permiten justo ir hilando los temas y lo podemos ver provincia por provincia, municipio por municipio, ¿no? Ayuntamiento por ayuntamiento. Entonces, vean, ¿no?, aquí están todos las divisiones administrativas de Madrid y por ello, bueno, de ahí lo interesante del programa, que justo se siguió y bueno, fueron asesorando al gobierno de la administración pasada en San Pedro Garza y García, en Nuevo León, para intentar hacer un pilotaje, ¿no?, del mismo programa en San Pedro Garza y García. A ver, Miguel Alejandro, te escuchamos. Nuevamente yo con otra participación. Abundar sobre la experiencia del municipio de Ixtlahuaca. En Ixtlahuaca se trabaja desde el 2006, 2009, si no mal recuerdo, con un mecanismo muy similar a este de Decide San Pedro. Se llama el Consejo de Desarrollo Municipal, muy conocido como CODEMUN. Este mecanismo consiste en que cada año, en los primeros 2 meses, se asiste a las comunidades y se genera una asamblea. En esta asamblea, la comunidad decide cuál es la obra prioritaria para esa comunidad en ese ejercicio. Una vez que la asamblea decide la obra, las numeran, me parece que son 3, del 1 al 3. La obra prioritaria es 1 es esta, 2 esta y 3 esta. Entonces, se forma un comité, una especie de comité donde se participan 3 personas. Este es el famoso CODEMUN. Son los representantes de la comunidad y, por así decirlo, responsables de esa obra que eligió la asamblea desde que inicia hasta que concluye la obra. Entonces, esto se realiza cada año. Si no mal recuerdo, también fue por ahí, por el 2010, 2011, donde este mecanismo tuvo un premio. No recuerdo qué institución le dio el premio, pero incluso les dieron $1,000,000 para que pudieran realizar otra obra. Fue un premio como una buena práctica, precisamente. No recuerdo si fue como en 2010, 2011.
fue en esa administración 2009-2012, que también tuve la oportunidad de colaborar. Entonces es un mecanismo muy utilizado y ya plenamente instituido en Ixtlahuaca desde el 2006 o 2009. Sigue funcionando de esa manera. Es cuanto, maestra. Gracias. Qué maravilla, la verdad, Miguel. Qué maravilla, ¿no? Porque además comentas que tiene que tiene integración de personas indígenas, ¿no? De pueblos y comunidades indígenas, lo cual también es enriquecedor, ¿no? Y no sé si estas asambleas que mencionas justo son asambleas comunitarias de pueblos y comunidades indígenas, o si hay una relación, no necesariamente. No necesariamente. El municipio tiene un alto porcentaje de población indígena, pero está concentrado en comunidades específicas. En el centro no, en el centro es muy heterogénea la población. Pero sí hay comunidades donde el 80-90% de la población es comunidad de origen indígena. Pero este mecanismo se hace en todas las comunidades por igual, sean indígenas o no sean indígenas. Claro. Se realiza de esta manera. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Miguel. Te prometo que lo voy a incluir como una buena práctica porque me parece increíble, ¿no? Lo voy a incluir aquí a este diplomado y una investigación que estamos realizando en la Escuela Judicial Electoral sobre cabildo abierto. También lo que nos mencionaba Virginia y los casos que ustedes nos han comentado, incluso aunque no sean positivos muchas veces, pero todas las observaciones que ustedes hacen pues contribuyen, ¿no? Entonces, pues gracias. Lo voy a seguir estudiando, ¿no? Para incluirlo aquí. ¿No? Y también para que se vea que no solamente, ¿no? Tenemos que irnos a otros países para observar que las cosas pueden hacerse bien, que se puede tener, si se es responsable, si se tiene ciudadanía comprometida, se pueden hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, servidores públicos comprometidos, quise decir. Muchísimas gracias. Es que ahora sí ando un poco dormida. Bueno, no dormida, pero no desayuné, entonces sí ando un poco... Me ven un poco así, es que no desayuné. Discúlpenme. Pero bueno, gracias, Miguel Alejandro. Incluso ya tomé tu apellido, si me lo permites, para poder citarte la investigación que estamos realizando. Bueno, entonces ya acabamos con estos ejemplos nacionales, que insisto, no son todos, ni tampoco son ejemplos de perfección, solamente son ejemplos de buenas prácticas y que han recibido alguna, que han obtenido el interés de la academia, de las instancias que justo otorgan recursos o que dan premios, como en el caso del Codemun que nos menciona Alejandro, pero que pueden socializarse, ¿no? Para fomentar justo que esto se lleve a otras entidades federativas, a otros municipios. Y bueno, vamos ahora a repasar estos ejemplos internacionales. Bueno, vean que existe este documento que puede también servirnos de orientación para quienes estén interesados en profundizar sobre el gobierno municipal abierto. Este es un documento realizado por la OEA. Se llama Gobierno Municipal Abierto en América Latina, de la proximidad administrativa a la acción colaborativa. Y en este documento, pues podemos observar también ejemplos a nivel de América, de las Américas, de buenas prácticas, de gobiernos abiertos. Pero antes, también el documento puede ser muy útil porque también pues, nos hablan un poco desde el punto de vista teórico, ¿no? Que es el gobierno municipal abierto, contextualizándolo en América Latina y, ¿no? América Latina, el municipio como esfera de interacción social, un poco lo que tratábamos de señalar la sesión pasada, ¿no? Que el municipio ha sido históricamente desde la colonia como un espacio de interacción social de quienes están interesados desde el mundo político en la vida pública, como en su momento pues fueron los criollos, ¿verdad? Que estaban inconformes con las desigualdades
de pues la corona española, de los peninsulares, de los españoles peninsulares, etcétera, de la desigualdad de trato, obviamente, hacia las personas indígenas, el sistema de castas, la gran desigualdad, el dominio de la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, el municipio históricamente ha sido en América Latina como esfera de interacción social. Entonces, imagínense que pudiéramos retomar esta visión del municipio como el núcleo de nuestra participación ciudadana, ¿no? Que dejáramos de ver la lógica al revés, ¿no? Como en esta lógica presidencialista del presidencialismo mexicano, en términos de Jorge Carpizo, ¿verdad? De Daniel Cosío Villegas, Francisco González Casanova, Soledad Loaesa, Silvia Gómez Tagle, etcétera, quienes han estudiado con lupa y con detalle cómo ha funcionado el presidencialismo, pero en esta cultura política, pues sí, presidencialista, en el que pensamos que lo más importante es participar a nivel federal en las elecciones federales, o que el presidente va a resolverlo todo, o que el presidente o el Poder Ejecutivo Federal es el responsable de todo, ¿no? Entonces, evidentemente es importantísimo fiscalizar, exigir la rendición de cuentas del presidente de la República en turno, del Poder Ejecutivo, de todas sus secretarías de Estado, pero tenemos que también ponerle atención y promover justo que el municipio sea esta esfera de interacción social primaria, ¿verdad? Que nos sirva para manifestar los problemas públicos más cotidianos, pero que pueden llegar a tener un impacto fundamental en la vida de cualquier ciudadano o ciudadana, como es el tema de la recolección de basura, ¿verdad? Que es un ejemplo que puse, pero que puede haber muchos otros que repercuten en nuestra vida diaria, ¿no? Yo les voy a contar, por ejemplo, mis papás viven en la alcaldía de Iztacalco, en el oriente de la ciudad. Como ustedes saben, el oriente de la Ciudad de México, pues no fue como, se fue expandiendo, o sea, no era parte del, ¿no? Pues del diseño, bueno, no se puede hablar de un diseño de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero el oriente fue justo el espacio antes de, pues una periferia, ¿no? De las familias que se asentaron por primera vez en el Valle de México, o la construcción como tal de la ciudad a partir de la época virreinal. Pero bueno, entonces en la Ciudad del Oriente llegaron muchas personas migrantes, no solamente de otras entidades federativas, sino incluso de otros países centroamericanos, ¿no? Como El Salvador. Mi abuelo, por ejemplo, era salvadoreño y mi abuelo materno. Y llegó justo a México como inmigrante ilegal, ¿no? Entonces llega y bueno, eso no es la historia, me estoy perdiendo, amigos. Pero el punto aquí, a lo que les quiero decir es que el oriente de la Ciudad de México, pues es una zona olvidada, ¿no? Estoy pensando en Tláhuac, en Iztapalapa, en Iztacalco, y entonces, pues se ve la desigualdad, ¿no? La desigualdad en cuanto a los servicios estructurales, hidráulicos, de energía eléctrica, etcétera, ¿no? Se ve que está olvidada la parte del oriente de la Ciudad de México. Entonces, para no hacerles la historia larga, el punto es que, pues, no hay agua. Es un tema muy claro en la Ciudad de México que el agua no llega de la misma manera a la Ciudad de México, perdón, a Iztapalapa, a Iztacalco, a Tláhuac, a Nesa, todas estas partes del oriente, ¿no? Que aunque Nesa ya es Estado de México. Pero, entonces es un problema muy grave, ¿no? Un problema que parece muy resuelto para la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, incluso, que es muy normal despertarte todos los días, tomar un baño, lavarte las manos, lavar la ropa incluso, meter una lavadora y que la lavadora se llene
completamente en 10 minutos, ¿no? Es algo pues que se considera normal, ¿verdad? Pero que no es una realidad para una gran cantidad de millones de chilangos, por decirlo de alguna manera, en la Ciudad de México. Entonces, pues un problema que parecía resuelto para algunas personas privilegiadas en algunos puntos del país, porque esto también es un problema en otras entidades federativas. Bueno, el punto aquí importante es que el gobierno de las alcaldías no tampoco pueden garantizarlo, ¿no? Entonces se vuelve conflictos entre los propios vecinos, ¿no? A mí me ha tocado incluso por ayudar a mi mamá a irme a pelear con los vecinos, meter una queja ante la Comisión, ¿no?, de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque es muy sabido que las pipas de agua que se llevan a fin de poder abastecer de agua en algunas alcaldías, pues están cooptadas por los partidos políticos. Anteriormente, bueno, no voy a decir partidos políticos, pero eso, están cooptados por los partidos políticos, ¿no? Entonces, un problema que pareciera irrelevante, ¿verdad? Para algunas personas que tienen garantizado el servicio público de agua, pues para otros afecta realmente de manera muy profunda su vida cotidiana, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que el municipio sea visto como esa esfera de interacción social primaria y, más importante, la más cercana relación del ciudadano con su gobierno, y que no sea un espacio cooptado por lógicas clientelares partidistas, ¿no? Sino que la ciudadanía realmente tenga ese poder de hablar directamente con los gobiernos municipales. Entonces, a ver, veo que aquí hay una participación. Hola, ¿qué tal, Abril? Muy buenos días, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenos días. Pues sí, es como re importante lo que menciona acerca de el presidencialismo, sí, o sea, es lo mismo, ¿no? Queremos, y creo que había como, nos habían pasado un artículo acerca de eso, donde decía que no puedes responsabilizar totalmente a los federales sin antes pasar por los locales, porque sería ilógico. Entonces, ¿para qué tienes a los locales? Si vamos a ir y vamos a aventar todo para que los federales del país nos resuelvan las cosas. Entonces, justamente es eso, al final, digamos, vamos a darle el trabajo de primera instancia que nos tiene que llevar, ¿no? Que son todos los locales, porque pues, digamos o no, tienen un salario que está gozando, y pues el salario sí tiene que ser de acuerdo a lo que ellos realicen. O sea, vamos, es por algo que están ahí, ¿no? Es por algo que se hacen las elecciones, es por algo que se hace todo a nivel local. Es la primera instancia. Creo que es lo que pasa hasta incluso en el sistema judicial, ¿no? No te puedes ir a la última instancia sin haber agotado todas las demás. Esa es una, como de primero votar lo local antes de llegar a una resolución federal. Y la segunda, creo que es un tema que yo ya soy como fan de esto, ¿no? Yo soy de Guerrero, soy de Iguala, viví 6 años en Ciudad de México y no me bastó ni siquiera, yo creo que en menos de una semana me di cuenta la desigualdad inmensa que existe entre el centralismo que hay en México, pero es para todo, ¿eh? Para el gobierno, para todo, a lo externo. O sea, a mí, no, digamos que no me van a venir a contar lo que yo viví y lo que yo he visto en mi experiencia, ¿no? De todo, o sea, de la repartición de justicia, de artes, de todo, absolutamente todo. O sea, tenemos acá Guerrero está literalmente olvidado, vulgarmente se dice, ¿no? Olvidado de Dios, ¿no? Hay situaciones de matanza todos los días, hay situaciones de ilegalidad, de corrupción, de muchas cosas que pues no les voy a venir a contar, pero el punto de aquí es que de repente llegas a Ciudad de México pero obviamente, ¿no? También hasta Ciudad de México está centralizada, porque estoy hablando de Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, todo bello, todo bonito, infraestructura,
todo lo estamos haciendo bien en México. Las personas, yo recuerdo muy bien que los extranjeros que llegué a conocer era como, pero es que yo no sé por qué se quejan si México es precioso. Y le preguntas, ¿no? Pues es que ¿qué México conoces? No, pues claro, conozco Cancún, conozco Guadalajara, conozco Monterrey y, no, Zona Rosa de Ciudad de México, impresionante. Y dices, eso no es México, bro. O sea, es como una parte así del México impresionante que hay, ¿no? Pues yo te invito a que te vayas a aventarte cerca de la terminal Tapo de Ciudad de México y que veas que ni siquiera puedes llegar por los baches impresionantes que hay, ¿no? O sea, ni siquiera vas a poder llegar al aeropuerto por el tráfico y por los baches. O yo te invito a que te des una vuelta a, no sé, o sea, vamos a hablar como más cotidianamente de lo que existe, ¿no? Garibaldi es muy bonito, pero asómate 2 cuadras adelante y te aseguro que te van a asaltar incluso. O sea, y esa es la realidad, y esa es la realidad de las cosas. Y es bien triste, yo viví allá, yo sé lo que es, entonces no solamente centralizar los poderes, ¿no? Y el federalismo, sino también darnos cuenta que existe otro México, ¿no? Otro México que está ahí, es además una proporción muy grande del México que se conoce, y digamos, ir hablando. Y a mí me fascinan estas clases porque podemos ver que se están realizando buenas y malas acciones, pero no solo en Ciudad de México, o Monterrey, o Guadalajara, o los lugares muy, muy bonitos a los cuales se les concentra grandes sumas de dinero porque justamente es lo que atrae el potencial extranjero, ¿no? Sino que también vemos que se están realizando cosas en otros lados, ¿no? Y para México, ni siquiera es como para quedar bien con el extranjero o con otras personas, sino, vamos, o sea, somos muchas personas que queremos hacer el cambio, ¿no? Pero creo que también dentro del cambio es abrirle los ojos a nuestra misma ciudadanía y decir, oye, es que no todo está allá, ¿no? O sea, no puedes centralizarte allá, también tienes que checar de acá, ¿no? También tienes que revisar lo que está pasando y lo malo que está aquí, lo malo que está tu pueblo, para, para empezar a remediar lo demás. Gracias, Abril. Me parece bien interesante y profunda tu reflexión. Y no sabía que vivías acá en Ciudad de México. Qué padre. Pero justo reflejas muy bien, ¿no? Que no todo es, ¿no? También tenemos esta visión, ¿no? No solamente el eurocentrismo, el chilangocentrismo, ¿no? Pensamos que todo está bien aquí, pero no es cierto, como lo dice Abril, ¿no? Algunos alcaldías, pero en otros lados no. Entonces, a mí también me parece fascinante y magnífico que podamos aquí estar dialogando de diferentes partes del país y ver que incluso, ¿no? Los municipios, pues que siempre son como resaltados en la opinión pública o más turísticos o con más recursos, no necesariamente tienen las mejores prácticas, son más transparentes, ¿no? Y entonces, qué maravilloso que, por ejemplo, tengamos hoy, ¿no? Este caso de Ixtlahuaca, Estado de México, gracias a Miguel Alejandro, que, que nos regresa un poco el optimismo, ¿no? De que sí se pueden hacer las cosas, o sea, en general el panorama es desalentador, pero porque falta mucho trabajo por hacer, pero me parece que también es alentador ver que se pueden hacer las cosas bien, si hay voluntad política, si hay trabajo comunitario, si hay pues ganas de hacer las cosas diferentes, ¿no? Sí se puede hacer y hay ejemplos, y no solamente, y no están en la Ciudad de México, por cierto, ¿no? Entonces, qué maravilla. Muchas gracias, Abril, gracias a todos quienes han participado. Vamos a tratar de acelerar para llegar a la segunda parte, si no, no vamos a terminar. Bueno, entonces yo también me fui, perdónenme, con el caso de la Ciudad de México, con el caso de, ¿no? de Iztacalco, de mi abuelo, pero discúlpenme que me fui. Pero bueno, entonces aquí en este documento ustedes pueden consultar, ¿verdad? Decíamos, pues un panorama a nivel América Latina. El documento no es tan reciente, pero bueno, es de 2014, pero nos puede ayudar a tener un panorama de tanto el contexto del gobierno municipal abierto en América Latina, desde el punto de vista teórico, pero también tiene
bueno, algunos conceptos importantes, ¿no? Del gobierno abierto y la esfera local latinoamericana. Bueno, ya hemos hablado de la transparencia y rendición de cuentas, mecanismos institucionales y el gobierno electrónico. La democracia digital también es algo interesante, importante a destacar como un elemento que nos puede ayudar a incentivar la participación ciudadana y hacerla más efectiva en algunos casos. El crowdsourcing y el mundo wiki, que significa la colaboración entre sectores. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y la esencia, ¿no? Más allá del gobierno electrónico, ¿cuál es la esencia del gobierno abierto? Lo que les decía, ¿no? El corazón del gobierno abierto es realmente esta incidencia ciudadana, esta comunicación real, a dos vías, un diálogo real, ¿no? Que el gobierno no esté predispuesto, que diga, bueno, vamos a fingir que escuchamos y no vamos a resolver, y que la ciudadanía va a fingir que participa, ¿no? O que se importan los asuntos públicos, pero cuando realmente se le convoca, no va, ¿no? Pensemos, yo sé que hay políticas distintas, concepciones distintas sobre el tema, la revocación de mandato y la consulta popular, que puede ser una protesta válida, no asistir a votar, pero bueno, ¿no? Es momento de cuestionarnos también eso. Gobiernos abiertos, gobiernos municipales abiertos, algunos casos representativos, ¿no? Y esto es lo que pues ahora les voy a compartir algunos casos. Vean que esta guía sí retoma casos interesantes de México. El caso de Metepec, ¿no? Vean que aquí también se retoma en esta guía. Atención a emergencias desde tu móvil, la Municipalidad de Metepec en México y el Laboratorio para la Ciudad del Gobierno del Distrito Federal. Pero bueno, vamos a ver algunos casos que me parecieron relevantes rápidamente para después entrar al ejercicio, si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, este es el caso de Costa Rica. La pequeña ciudad de Palmares, en Costa Rica, ha desarrollado a través de su portal de internet una plataforma para informar de manera detallada el quehacer de su gobierno. Partiendo de una estrategia liderada por el gobierno nacional costarricense, el municipio ha logrado construir su propia página de datos abiertos municipales, donde cualquier ciudadano puede acceder a la información municipal de primera mano, incluyendo finanzas y presupuestos, imposición a bienes inmuebles, catastros, permisos de construcción. Toda la información está a libre disposición de ser compartida a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Google, no sé qué, Google+. Y bueno, aquí les voy a compartir la presentación para que nos dé tiempo de hacer el segundo ejercicio. Ya no voy a entrar a estas páginas para enseñárselas, pero aquí les dejo los links. Ustedes entran y pueden observar cómo en este municipio de Palmares uno prácticamente no necesita salir de casa para interactuar, para resolver los problemas que le afectan, ¿no? Cotidianos. En Perú, ¿no? O sea, no solamente podemos traer casos, ¿no? De las supuestas democracias ejemplares de Estados Unidos, Europa, no, vean que en América Latina también hay casos, ¿no? Y países que muchas veces, ¿no? Pudiéramos tener prejuicios sobre su nivel o calidad democrática o nivel de vida, pues también hay buenas prácticas en algunos lugares, ¿no? Perú, desde el 2009, la municipalidad realiza de manera anual un trabajo participativo para priorizar la inversión de los recursos públicos mediante un proceso de diálogo y concertación que busca a su vez contar con una visión técnica de viabilidad que permita materializar las demandas ciudadanas en proyectos de inversión. El proceso inicia con una convocatoria abierta para los representantes de la sociedad civil, entidades públicas, privadas, con sede en Miraflores, y la ciudadanía en general que quiera participar para que se registre en la municipalidad como agente participante, ¿no? Entonces vean qué interesante, un agente participante. Cualquier persona puede ser agente participante. Cada uno de ellos realiza una capacitación del funcionamiento del mecanismo, así como hace parte de los talleres de identificación de problemas, priorización de resultados, también es una lógica de política pública, ¿no? Con gobernanza. Luego de una evaluación de viabilidad técnica, o sea, trabajan expertos con quienes realmente son afectados por el problema público y quienes quieren proponer, ¿no?
Luego de una evaluación de viabilidad técnica, se seleccionan tanto los proyectos a realizar como el orden de prioridades o ejecución y se realizan votaciones. Entre los agentes participantes, luego de las votaciones, las cuales se pueden realizar también de manera electrónica, los proyectos seleccionados son formalizados por la municipalidad y se incluyen en el presupuesto institucional del siguiente año. Entonces, la verdad es que sí es una maravilla. También les invito después a que revisen esta página, miraflores.gov.peru, y la verdad es que la página, además de que está modernizada y es con esta navegación dúctil, como nos decía Joel en la sesión pasada, pues la verdad es una muy buena práctica, ¿no? También tenemos el caso de Junín, Argentina. La ciudad de Junín se ubica al nordeste de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad inicia desde el año 2003 un plan para reducir la brecha digital y crear un portal que permite el diálogo constante con la ciudadanía. Y entonces puso una estrategia conjunta. Por un lado, la municipalidad se involucra en la creación del grupo de servicios Junín, sociedad anónima, 90% de acciones pertenecientes a la municipalidad para brindar acceso a Internet por banda ancha a costos razonables a la población, buscando de esta forma reducir de manera tentativa la brecha digital en la ciudad. Por el otro, el municipio inició una política de fomento al uso de nuevas tecnologías para la gestión local, instalando puntos de conectividad. Bueno, como vemos aquí en México, que hay algunas zonas de Wi-Fi abiertas, algo similar, ¿no? Y bueno, también les invito aquí a revisar estas páginas de junin.gov.ar en Argentina, que también son buenas prácticas. Guatemala también, el municipio de Patzún, en la región Cachiquel, en el interior de Guatemala, es una pequeña población de vocación agrícola. También el 99% pertenecen a la etnia maya. Cachiquel, quienes mantienen su idioma. Entonces, en 2007 el alcalde fue invitado por la OEA para formar parte de un programa internacional que se llama MUNED y Gobierno, para fomentar municipios eficientes y transparentes, y justo promueve la implementación de estrategias de gobierno electrónico para mejorar la gestión municipal, tener mejor comunicación con la población y fomentar la participación ciudadana. Entonces, desde ese momento se ha involucrado la municipalidad en el desarrollo tecnológico del municipio a dos vías. Por un lado, buscando reducir la brecha digital, y por otro lado, generar un portal web que permita una interacción constante con la comunidad. Entonces, se instalaron nuevos equipos de computación, acceso a Internet, se creó un portal web, pero respetando la cultura, los rasgos comunitarios, creación del Centro Comunitario Digital, se pusieron 34 computadoras para cursos gratuitos para toda la población e instalación de acceso Wi-Fi. Bueno, esto es bien importante siempre que damos este módulo en este diplomado. Este caso de Guatemala me recuerda un problema público que se planteó en una feria de libro aquí en el Tribunal Electoral que organizamos antes de la pandemia. Justo organizamos diferentes mesas para tratar de problematizar problemas públicos, ¿no? Un poco siguiendo la metodología del árbol lógico, como se hacen a veces las matrices de indicadores de gestión, ¿no? En la administración pública federal y estatal. ¿Cuál es el punto? Que invitamos en ese momento a quien era el director de la Biblioteca Vasconcelos, aquí en la Ciudad de México, a que coordinara una de las mesas y le planteamos, ¿no? Que coordinara una de las mesas, invitamos a expertos para poder como problematizar el tema de la promoción de lectura, ¿no? Que hay un porcentaje muy reducido de mexicanas y mexicanos que leen. Entonces, ¿cómo promover la lectura?
Y entonces, el director de la Biblioteca Vasconcelos nos planteó un problema bien interesante y bien importante. No basta con poner la infraestructura, ¿no? Como aquí en el caso de Guatemala, de llevar, instalar un edificio, crear un edificio, construir una casita del saber con computadoras y ya, dejarlas ahí y que cada quien haga lo que quiera. No basta eso, ¿no? Porque justo el problema de la Vasconcelos es que cualquier persona puede entrar y tener acceso a una computadora y tener acceso a los libros, pero la gente no iba a leer y no utilizaba las computadoras para investigar o cualquier otra cosa. Había personas que entraban con el único propósito de ver pornografía en la Biblioteca Vasconcelos. Imagínense. Entonces, ese problema se nos planteó a los participantes de esa mesa en la Feria del Libro del Tribunal Electoral, y entonces teníamos que discutir cómo resolver ese problema, ¿no? A través de una política pública. ¿Cómo podemos resolver que las personas no vayan a ver pornografía a la Biblioteca Vasconcelos? Prohibir la pornografía, cerrarla, etcétera, ¿no? O sea, se plantearon diferentes escenarios y la discusión fue muy rica. Pero bueno, aquí el caso es que se necesita también, insisto, ¿no? Esta pedagogía pública social para que no solamente tengan la infraestructura ahí y se pueda utilizar, sino que realmente esto tenga una utilidad social importante y que sirva a la ciudadanía de algo. Si no, ¿para qué quiero que existan computadoras en mi comunidad si no tengo tampoco trabajo, alimento, ingresos, seguridad pública, seguridad social, etcétera, ¿no? En fin, eso también hay que tenerlo muchísimo en cuenta, que no es hacer leyes, tener presupuesto y tener computadoras, sino que hay que hacer un trabajo adicional siempre de fondo para que tenga éxito cualquier política pública y cualquier mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Ustedes ya han visto, hemos visto, tema de la revocación de mandato, consulta popular, que pues no es cualquier cosa y que además, ¿no? Que tenemos problemas de diseño, que estamos discutiendo todavía el diseño de ambos mecanismos, pues todavía es el reto implementar su uso correcto, ¿no? Vamos a ver este video brevemente. Este es Barrios en Acción, una plataforma colaborativa donde vecinos y vecinas pueden reportar, discutir y proponer soluciones a sus problemas locales. Para reportar un problema, puedes pedir que la plataforma te localice automáticamente o bien puedes escribir la dirección. Luego, debes ubicar el reporte en el mapa, escoger la categoría correspondiente y describir el problema. Si quieres, puedes subir una foto de lo que estás reportando. Ahora debes escribir tu email. Si estás registrado, es hora de poner tu contraseña. Si aún no te registras, debes hacer clic en la opción Quiero confirmar por email. Finalmente, puedes proporcionar una contraseña para que guardemos tus datos para próximos reportes. Bueno, esto es un ejemplo de un programa promovida por Fundación Ciudadanía Inteligente, Barrios en Acción, ¿no? En Chile. De los partidos y las agrupaciones políticas nacionales. ¿Qué es eso? Te meten la... Ay, perdón, se dio clic a una clase de la EGE. Bueno, entonces tenemos también este caso de Chile, que, pues vean, ¿no? También a nivel de barrio, a nivel de municipio, pues es posible crear herramientas tecnológicas que nos ayuden a, desde cosas tan básicas como generar reportes por baches, hasta cuestiones de seguridad o de emergencia, ¿no? Y bueno, con eso concluiríamos la parte de los ejemplos nacionales e internacionales. No nos va a dar tiempo de hacer el ejercicio completo, pero
miren, vamos a hacer lo que podamos. Vean, entren todos, por favor, quienes puedan hacerlo, a la página del Tribunal Electoral, ¿no? Como lo hicimos, no lo hice con ustedes. Entren a te.gov.mx. Ya que están aquí en la página del Tribunal Electoral, vean que pueden entrar deslizan la página y van a entrar aquí en documentación, ¿de acuerdo? Y aquí hay una sección de legislación electoral. No sé si ustedes sabían, pero hay una dirección en el tribunal que se dedica justo a recopilar y actualizar toda la legislación electoral del país, ¿no? Entonces, pues esto nos ayuda muchísimo si queremos hacer estudios comparados, ¿no? Y bueno, a mí me tocó incluso estar en esta área haciendo esta talacha de estar revisando los decretos legislativos de las entidades federativas, actualizar, revisar los procesos. Y bueno, muy profesionales quienes ahí trabajan, algunas, y aquí podemos ver si está actualizado o no. Pero bueno, revisen por favor de sus entidades federativas, justo eso es lo que quiero que veamos. Si existe el cabildo abierto como un mecanismo de participación ciudadana en su entidad federativa, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a hacer el ejemplo de Nayarit, por poner cualquiera, pero ustedes vean el de su entidad federativa o el que quieran, ¿no? Entonces buscamos y vean, aquí queremos ver, vean que Nayarit tiene la Constitución, ley electoral, ley de justicia electoral y la ley de participación ciudadana. Esta es la que quiero que vean. Algunas entidades no tienen ley de participación ciudadana, son las menos, pero la mayoría, las que sí tienen, por favor, revísenla. Ábranla. Y entonces, aquí ustedes van a poder ver, ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Con el ejercicio de la revocación. Les pedí que vieran si tenían revocación o qué tenían. Bueno, no me acuerdo si lo hicimos. No, no lo hicimos. No, ¿verdad? Ah, no, porque yo tenía la lista, sí es cierto. Pero vean, aquí podemos ver qué mecanismos de participación ciudadana tiene, por ejemplo, Nayarit, que la última reforma se hizo en 2018 a su ley de participación ciudadana. Y entonces, vean ustedes que Nayarit tiene referéndum, plebiscito, iniciativa popular, pero no se ve que tenga aquí cabildo abierto. Si no lo ven aquí, lo podemos hacer así como un control F y pueden ponerle cabildo. No hay nada. No puse cabildo abierto. A veces no se llama cabildo abierto, puede haber otros nombres. Pero vean, si no está en el índice de la ley, pues es muy difícil que lo contemple, ¿no? Ahora, ya hicieron el ejercicio. Cuéntenos quién identificó si su estado tiene la figura del cabildo abierto. Augusto Hernández, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bien, en Hidalgo no existe como tal en la ley de participación ciudadana, existe una figura ahí un poco híbrida quizás que se llama audiencia pública, que es algún mecanismo más bien de rendición de cuenta, pero aplica para los poderes públicos, incluidos los órganos autónomos. Y sí hay una reforma reciente a la ley orgánica municipal, donde sí se agregaron principios de cabildo abierto como tal, pero a nivel, digamos, de principios orientadores de la administración pública municipal. No la figura expresamente, pero sí como un principio orientador en materia de administración pública. Es el caso de Hidalgo. Gracias. Gracias, Augusto. Y ahí en Hidalgo, esta figura de la audiencia pública también aplica para los municipios. Sí. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias, Augusto. Marisol, ¿qué tal? Muy buenos días, Marisol, te escuchamos. Hola, muy buen día a todas y todos. En el caso de Baja California Sur, que es mi estado, lo tiene regulado en la Ley de Participación Ciudadana, pero
a través de la figura de los observatorios ciudadanos. Y efectivamente, a nivel de cabildo está regulado en la ley reglamentaria de gobierno municipal del estado. Y sí se hace el señalamiento respecto de que las sesiones de cabildo, y lo manejan así como cabildo abierto, y le dan seguimiento a través de comisiones del propio cabildo para esa participación ciudadana. Ok, muchísimas gracias, muchísimas No, a gracias, ustedes. Marisol. ¿Alguien más que nos quiera compartir sus hallazgos? Tenemos a Abril, te escuchamos. En Guerrero, no, igual que mi compañero, ¿no? No está la figura como tal de cabildo abierto, pero sí está audiencia pública. Sin embargo, me parece que algunos municipios sí lo realizan, porque creo que está el caso de Coyuca, no recuerdo si Benítez o Catalán, pero hay una figura de cabildo abierto, a pesar de no estar específicamente en la legislación, la realizan, ¿no? En el cual están en una mesa el presidente municipal y los regidores, y llegan las personas a comenzar a hablar con ellos como si estuvieran en digamos, una mesa redonda con el pueblo. Y estas personas que llegan son ¿cómo se llama? Representantes de las colonias y otras, o sea, se hacen entre varias personas que van en representación del pueblo. Pero esto donde yo lo sé es en Coyuca, Okay. pero no es, aunque no está regulado. ¿Y no sabemos si estará en la ley orgánica municipal o no sabemos? La ley no está, le digo que solo está la figura de audiencia pública, pero hasta los casos donde hay son muy pocos los municipios que los realizan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de acá de Iguala, el presidente municipal de repente hacen vivos, pero es bien gracioso porque los mutea y les pone una canción de fondo, entonces me hace como bien ridículo, pero bueno, esto es como para que vean que sí está haciendo algo y que sí está haciendo sus reuniones, ¿no? Pero Ya, muchísimas gracias, Abril. Pues eso también pasa, ¿no? Que algunos lo hacen por alguna tradición ahí que se va siguiendo, aunque no esté regulado, ¿no? Ni en la ley orgánica, ni en la ley de participación ciudadana. Pero bueno, ténganos paciencia porque estamos ya recopilando toda esta información en la eje para publicarlo y que tengamos ya una guía clara de dónde sí y dónde no. Pero bueno, lo que yo quería es que ustedes vean si específicamente en su entidad existe o no existe. Entonces, vamos a ver el caso de Jalisco, por ejemplo, que Jalisco tiene uno de los catálogos más amplios de mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Y tienen la ley del sistema de participación. Es concebido como todo un sistema de participación para la gobernanza, ¿no? Y justo vean cómo utilizan este término que hemos estado diciendo desde la sesión pasada, gobernanza, ¿no? Muy importante, diferencia de gobernabilidad, ¿no? Pero vean, entonces Jalisco tiene diferentes mecanismos. Vean, no se llama cabildo abierto, pero se llama ayuntamiento abierto. Pero vean, tienen desde plebiscito, referéndum, ratificación constitucional, iniciativa ciudadana, ratificación de mandato. Vean que tiene revocación y ratificación. Y les comentaba la sesión pasada que la diferencia es quién lo promueve, si viene desde arriba o si viene desde abajo. Consulta popular, presupuesto participativo, comparecencia pública, proyecto social, asamblea popular, ¿no? Colaboración popular, contraloría social, recursos en materia de participación ciudadana, etcétera. Pero bueno, el que nos interesa es el de ayuntamiento abierto. Y yo lo que quería mostrarles es que está regulado como un mecanismo de participación ciudadana el cabildo abierto, que sí hay ejemplos claros en el país, no solamente como ley en la ley orgánica municipal o como una propuesta de campaña para ser más abiertos. Entonces aquí, por ejemplo, se establece que debe ser de manera mensual, que se pueden sesionar
no solamente en la sede oficial, sino como el caso que nos comentaba Miguel, que se busca ir a los lugares. Se puede hacer también, ¿no?, en barrios, colonias y poblados. Y bueno, la convocatoria se debe emitir con 10 días hábiles de anticipación a la celebración de la sesión del Cabildo Abierto. Y la convocatoria debe de tener requisitos específicos, ¿no? Identificación del ayuntamiento que convoca, temas que motivan la sesión, lugar y día, y se debe publicar en la Gaceta Municipal, ¿no? Que esto es bien importante para darle difusión. Entonces, bueno, vean que está entonces regulado como un mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Y así hay algunos casos en México, en algunos países, en algunas entidades federativas. Entonces es bien importante que tengamos claro, ¿no?, si está regulado en nuestra ley de participación ciudadana o en la ley orgánica municipal. Aquí Adriana nos comenta que en San Luis Potosí solo está la ley de referéndum y plebiscito únicamente. Muchas gracias, Adriana. Entonces, vean, este es el panorama que tenemos. No sé si alguien más nos quiera compartir, si encontró que en su estado hay cabildo abierto como mecanismo en la ley de participación ciudadana. Virginia, te escuchamos. Sí, en Chihuahua sí está en la ley de participación y también está reglamentado, hay un reglamento de la ley de participación ciudadana. Y aquí en la capital, aparte, hay un reglamento municipal donde también tiene pues reglamentación al respecto. Y están en la ley de participación ciudadana prevé 4 instrumentos de participación política para la ciudadanía en particular, que es referéndum, plebiscito, revocación de mandato e iniciativa ciudadana, y tenemos 10 instrumentos de participación social, entre los cuales está Cabildo Abierto. Muchísimas gracias, Virginia, ¿no? Esto está muy, muy regulado, como ustedes pueden ver, ¿no?, en Chihuahua. Muchísimas gracias, Virginia, además del caso del amparo, que está genial, ¿no? Y bueno, entonces, quienes no lo revisaron, se lo llevan a ustedes de tarea, revisarlo, pero no me quiero ir sin que vean este video de Colombia, porque quiero mencionar un punto importante sobre Colombia, que vean que está regulado como un mecanismo de participación ciudadana desde hace muchos años, pero hay una crítica muy puntual a este mecanismo en Colombia por un tema. A ver si ustedes lo identifican y a ver si se dan cuenta. A ver si ustedes me dicen. Nuestra Constitución Política cumple 25 años. A raíz de la Asamblea Constituyente y de la nueva Carta Magna, no solo se ampliaron las libertades y los derechos de los ciudadanos, sino también las herramientas para que seamos parte activa en la toma de decisiones. A partir de hoy les presentaremos algunos de los mecanismos de participación ciudadana que cumplen su primer cuarto de siglo. Empezaremos con el Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto se realiza cuando la ciudadanía le pide al Consejo Municipal o a la Junta Administradora Local que sesione de manera pública y escuche las inquietudes del pueblo sobre un tema en particular. Lo primero que debe hacer la comunidad para convocar un Cabildo Abierto es recoger un número de firmas correspondientes al 0.5% del censo electoral, que la registraduría se encargará de validar. Además, deberán escoger un vocero y una organización encargada de la Secretaría Técnica. En el Cabildo podrán participar, además de los concejales o ediles, funcionarios involucrados con el tema y cualquier ciudadano que se inscriba 3 días antes. Pero el Cabildo no acaba ahí. Desde el momento en que este encuentro termina, la ciudadanía se encarga de hacerle seguimiento a los compromisos que ahí se adquirieron y de reunirse periódicamente con los representantes de la corporación. Uno de los casos más representativos de su aplicación se dio en el 2015 en Cartagena, cuando se realizó un Cabildo Abierto por la discapacidad, convocado por 16 organizaciones de base y apoyado por instituciones oficiales y medios de comunicación. Ahí se adquirieron 3 compromisos: actualización de la política pública de discapacidad, fortalecimiento del sistema distrital de discapacidad y caracterización de la población. El Cabildo Abierto es considerado una expresión de la soberanía popular, que si bien existe desde la época de la conquista, fue la Constitución del 91 la que lo consolidó como un mecanismo de participación. ¿Cómo ven? ¿Qué se les imagina que
que ha sido la crítica a este mecanismo de Colombia? ¿Alguien? Carla, te escuchamos. Qué gusto saludarte. Gracias, al igual que gusto saludarte. Bueno, no sé si aquí la crítica principal de Colombia sea que se solicite, para poder intervenir la ciudadanía en la sesión de cabildo, tiene que recabar cierto número de firmas para presentar ante la solicitud ante el cabildo, designar un presidente, secretario y así representar. Creo que es muchos requisitos cuando se supone que lo que se busca en el cabildo abierto es que directamente la ciudadanía que vive el problema vaya y se le escuchen. Entonces yo creo que ese es el principal. Bueno, si me estás abriendo la puerta, pero tengo que cumplir con ciertos requisitos y si no junto esas firmas, pues ahora sí que me vas a ignorar. Creo que es como la problemática que yo detecté en este asunto. Muy bien, Carla. Te felicito. Ese fue justo el tema que en la academia, en la literatura, ustedes revisen. Literaturas, porque lleva muchísimos años, vean que desde hace muchos años se implementó esto en la academia, en Colombia, y las críticas han sido estas, que las firmas pueden ser como algo razonable para la revocación de mandato, algo tan importante como la revocación o la consulta popular, que es decidir directamente ya algo, pero en cabildo abierto, que se supone que queremos fomentar la participación, había un ejemplo como el punto 5 del censo electoral en alguna municipalidad en Colombia, son al menos como 5,000 personas. Entonces, bueno, en algún lugar grande, ¿no? Entonces, imagínense que si yo no tengo agua, tengo que ir a juntar firmas, bueno, yo y mis vecinos, hay que juntar 5,000 firmas para que nos escuche el municipio. Pues está muy desproporcionado, ¿no creen? Pues muy bien, Carla. Pues muchas gracias a todas y a todos por su generosa atención, por su participación, por su disponibilidad en este tema. Yo no sé, yo hasta aquí dejaría mi participación, ya estamos sobre el tiempo, pero sí quisiera preguntarles si hay algún comentario, reflexión final o pregunta que tengan sobre el tema. Joel, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, te escuchamos. Igualmente, gracias, doctor. Buenos días, saludos a todos. No, pues agradecer más bien las participaciones de todos. Creo que fue muy enriquecedora. Sin duda también el material que nos arroja siempre y la calidad con la que nos lo comentas es muy agradable. Muy agradecido siempre contigo. Y bueno, solamente pues invitar a que este ejercicio se mantenga porque creo mucho dependerá de nosotros el comentarlo. Entonces, nada está acabado, al contrario, tenemos que seguir apuntando hacia una mejora constante. Un saludo y un abrazo. No te escuchamos. Muchísimas gracias, Joel. Creo que con tu reflexión podemos cerrar este módulo. Es una muy buena reflexión. Me parece que todas y todos contribuyeron muchísimo a lo que aquí se vino a un poco a tratar de exponer sobre Cabildo Abierto, un tema del cual no hay mucha información, que está en pañales, pero la verdad es que con la opinión de todas y todos y sus aportaciones, sus contribuciones, pudimos salir con una perspectiva más amplia del tema. Gracias, Joel. Gracias a todas y a todos. Les voy a compartir la liga de la presentación y les prometo que muy pronto estamos recopilando los datos de todo lo que aquí hemos dicho. Vamos a sacar una investigación donde veamos cómo está regulado en cada entidad federativa y estos ejemplos que me han dado, pues también los vamos a poner en esta investigación, ¿no? De Juárez, y de Miguel Alejandro de Ixtlahuaca, Estado de México. Les deseo que tengan una excelente semana y que terminen este diplomado con muchísimo éxito. Hasta la próxima.